queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Por Conocimiento son librados justos. Algunos de ustedes han estado preguntando por qué no hemos estado produciendo la segunda parte o el segundo programa del tema Jehová o Yahweh, cuál de los dos es la pronunciación correcta del nombre divino. Bueno, queremos decirles que tanto Samuel como Javier han estado muy ocupados en proyectos personales. Yo también estoy preparando algunas cosas aquí en mi casa porque quiero, con el favor de Jehová, estar trayendo a mis padres a vivir conmigo. Ya están un poquito mayores y ya no pueden valerse tanto por sí mismos. Y estoy, si Dios lo permite, preparando las condiciones para poder recibirlos en casa. Y eso implica hacer algunas remodelaciones en toda la casa, lo cual me ha tenido obviamente bastante ocupado. Queremos decirles que el programa está listo. Solamente que algunas circunstancias personales no nos han permitido producirlo. De hecho, les quiero mostrar aquí un preview de cómo va a estar siendo estructurada la sección que me toca a mí. Tanto Samuel como Javier van a estar hablando sobre la continuidad del uso del nombre entre el tiempo posexílico, es decir, posterior al exilio a Babilonia, y lo que es el siglo I de nuestra era. Ambos van a estar presentando elementos históricos muy buenos que van a estar ayudando a comprender que el nombre no se perdió, como algunas fuentes académicas afirman, ¿no? Durante este periodo de tiempo, a partir del siglo III o algo así. Claro, esos temas los vamos a estar tratando también en nuestro canal de manera muy específica, si Jehová lo permite. Pero quiero darles un preview de cuál es la parte que yo voy a estar considerando. Vamos a partir, por supuesto, como ya vimos anteriormente, del uso de la RAFE final en el Filcovich B52. Vamos a estar considerando algunos otros manuscritos, como pueden ver acá, que al igual que el B52 tienen la RAFE en la Hei final, indicando que esta Hei final del nombre divino es una vocal, no una consonante, y por tanto sería pronunciada como una A o una E final. La cuestión fundamental aquí sería entonces por qué preservar este símbolo aquí, que indica que esto es una vocal, si no se está dando la vocalización del nombre. Vamos a estar viendo, como pueden ver a continuación, una serie de manuscritos en donde también, como en el B52, se está utilizando la RAFE final junto con la vocalización Jehová. Vamos a estar reconsiderando brevemente lo que implica el hecho de que el nombre divino tenga 3 letras como consonantes y una como vocal, según muestra el Filcovich y todos estos manuscritos. Vamos a estar considerando lo que dijo Gesenius, quien popularizó a partir de su gramática y a partir de su léxico hebreo, popularizó la teoría de que el nombre pudo haber sido pronunciado como Yahweh, pero él hace un reconocimiento sobre los nombres teofóricos acá que vamos a estar considerando durante ese programa, aunque hoy vamos a estar hablando también un poquito sobre ello, pero desde una óptica ya no académica, sino desde el punto de vista de organización, es decir, de cómo la organización de los testigos de Jehová ha visto este asunto sobre el tiempo y algunas afirmaciones que hacen nuestros críticos que son totalmente erróneas. Vamos a estar considerando los nombres teofóricos, que son los nombres que tienen el componente de las 3 letras consonánticas del nombre, como aquí por ejemplo que tenemos Jeho-Hanan. Vamos a estar viendo todos estos nombres teofóricos, cómo se escriben, vamos a ver qué importancia tiene eso para nosotros. Vamos a ver la traducción de estos nombres teofóricos a la traducción de la Septuaginta y su importancia, dado que por supuesto la Septuaginta y su pronunciación antecede al texto masorético por aproximadamente unos 1200 años, o casi 1200 años. Vamos a estar considerando cómo los nombres teofóricos darían un componente determinado en el griego, porque esto no ocurre. Vamos a estar considerando o comparando la traducción que la Septuaginta hace de nombres, como por ejemplo tenemos aquí Jehoiakim en Jeremías 27:1, como este se contrae a Yoakim, y vamos a ver cómo la Septuaginta lo traduce como Joaquín, y vamos a ver las razones de por qué. De hecho, vamos a estar considerando aspectos filológicos relacionados con la contracción de vocales en el griego y que explican el por qué los nombres teofóricos en la Septuaginta no tienen IEO, como habría de esperarse, sino IO. Vamos a estar considerando esos aspectos filológicos y explicándolos muy en detalle, y esto nos va a ayudar a nosotros a tener una visión más clara de por qué la Septuaginta hace esto y cómo incluso la Septuaginta entonces hace que la pronunciación Yeho al principio del nombre teofórico esté avalada por la Septuaginta.
Vamos a estar considerando también otros nombres teofóricos, como por ejemplo en el caso de Yehoshua, y vamos a considerar la implicación de que Yehoshua sea traducida Jesús en la Septuaginta. Estos nombres teofóricos van a ayudarnos a percibir un aspecto que generalmente es pasado por alto por el mundo académico cuando se trata de la pronunciación correcta del nombre divino. Queremos hoy darle consideración a una afirmación que recientemente alguien hizo en nuestro canal, en una nota que nos dejó, diciéndonos, bueno, lo cierto es que ustedes están en contra de lo que el propio cuerpo gobernante de los testigos de Jehová enseña. Este es un punto de vista bastante frecuentemente esgrimido por nuestros opositores, ¿no? Bueno, es que, mira, aquí el cuerpo gobernante dice esto y ustedes dicen esto otro. Yo les quiero poner en contexto qué dicen ellos y después vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Bueno, vamos a comenzar considerando primero que todo lo que la obra Perspicacia para comprender las Escrituras nos dice al respecto, y yo quiero, vamos a buscar un momentico aquí dentro de Perspicacia la entrada Jehová o Jehová en español, si lo pueden ver. Este es el artículo que se encuentra en el volumen 2, páginas 35 a 50 y que muestra qué es lo que el nombre de Dios significa, qué es el nombre personal de Dios. Pero yo quiero mostrarles a ustedes acá cuál es el argumento que escriben nuestros contrarios. Aquí la obra Perspicacia, debemos recordar que la obra Perspicacia sale en español en 1991, dice pronunciación correcta del nombre divino. Va a tratar el tema que estamos tratando nosotros. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Dice, Jehová es la pronunciación más conocida en español del nombre divino, aunque la mayoría de los hebraístas apoyan la forma Yahvé. Esto sigue estando en pie, o sea, la mayor parte de los hebraístas apoyan la forma Yahvé. Y cuando consideremos por qué hacen esto, vamos a ver que fundamentalmente se basan no tanto en la gramática hebrea, no tanto en las pruebas históricas, sino en manuscritos gnósticos que supuestamente dan una pronunciación del tetragramaton. Cuando consideremos eso vamos a tener una sorpresa, porque en uno de estos manuscritos gnósticos también la pronunciación se presenta como Jehová. Pero bueno, eso lo vamos a tratar en su debido momento, no se preocupen, no queremos atiborrarles con demasiados detalles. Dice, los manuscritos hebreos más antiguos presentan el nombre en la forma de 4 consonantes llamada comúnmente tetragramaton, del griego tetra, que significa 4, y gramma, letras, es decir, 4 letras. Estas 4 letras escritas de derecha a izquierda son Yod, G, Bat, G, tal como están escritas aquí, y se puede transliterar al español como IH, WH o JHVH. Así que el esclavo comienza mostrando aquí en la obra Perspicacia un fenómeno que es conocido en el tetragramaton, o nombre divino, ¿verdad? El nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, pues tiene 4 letras, al menos en los manuscritos que tenemos de la Biblia hebrea. Ya hemos visto ya que, sin embargo, hay evidencia arqueológica y documental de que en realidad estas tres primeras consonantes forman o funcionan como verdaderas consonantes, mientras que la consonante final realmente funciona como una mater lectionis, o sea, como una madre de lectura, y es una A o una E. Por tanto, las consonantes hebreas del nombre se conocen. El problema es determinar qué vocales hay que combinar con estas consonantes. Ahí está el punto central, y es lo que estamos considerando nosotros. Los puntos vocálicos se empezaron a utilizar en hebreo en la segunda mitad del siglo I, era común. No obstante, los puntos vocálicos hallados en los manuscritos hebreos no proveen la clave para determinar qué vocales deberían aparecer en el nombre divino, debido a cierta superstición religiosa que había empezado siglos antes, y empieza entonces a mostrar cómo la superstición oculta el nombre divino. Pero el punto central esgrimido es este. Los manuscritos, o sea, los puntos vocálicos hallados en los manuscritos hebreos no proveen la clave para determinar qué vocales deberían aparecer en el nombre divino. O sea, para que ustedes entiendan la idea, ¿no? Lo que estas personas que nos dejaron ahí en nuestro canal ese comentario dicen es, oye, mira, ustedes están yendo en contra de lo que el propio cuerpo gobernante dice sobre esto. O sea, ustedes están yéndose más allá de lo que la organización de ustedes enseña. Están contradiciendo las enseñanzas de su organización. Ojo, esto no es cierto, lo vamos a estar considerando, ¿no? Nosotros somos muy cuidadosos en aquilatar que es lo último que nuestra organización ha enseñado sobre un asunto, y encontramos consistentemente que pudiéramos decir, esta actualización de nuestro entendimiento de los asuntos corresponde con los hechos que vamos encontrando. O sea,
es verdad, la obra Perspicacia, 1991, estamos hablando, para que tengamos una idea, de unos 32 años atrás, cuando salió, afirmó que esos puntos vocálicos, podemos volver aquí a la presentación nuestra, esos puntos vocálicos que aparecían ahí en el nombre divino, ¿verdad? O que aparecen en el nombre divino, es decir, esta Sheba, Jolan y la Kamat, no son para indicar la pronunciación del nombre. Y después se da una serie de razones que la academia ofrece para decir que esto no son los puntos vocálicos del nombre divino. Así que efectivamente, eso fue lo que la Organización de los Testigos de Jehová mostró allá en 1991 en la obra Perspicacia. No obstante, ¿significa eso entonces que el conocimiento, en la medida que siguen avanzándose los estudios filológicos, que siguen habiendo más descubrimientos arqueológicos, no puede ir progresando? Y un punto de vista que teníamos en el pasado, en base a la información que se tenía disponible en ese momento, o el entendimiento de dicha información que se tenía disponible en ese momento, no puede cambiar. No, eso es un error, y quienes estudian la historia de los testigos de Jehová pueden ver la honestidad intelectual con que los testigos de Jehová asumimos el hecho de que, aunque creemos tener la verdad de la Biblia, sabemos que hay aspectos periféricos de esa verdad que van a ir siendo entendidos de una mejor manera. Y esos aspectos periféricos se van entendiendo mejor, y hablo periféricos, es decir, lo que bordea al centro, las enseñanzas fundamentales están bien establecidas en base a la Biblia, hay detalles alrededor de esas enseñanzas fundamentales que van cambiando el entendimiento sobre esos detalles, porque va surgiendo información nueva. Y podemos poner un ejemplo que esto pasa en la academia, ¿no? Como mencionamos en el pasado, la academia decía que la Septuaginta nunca tuvo nombre divino incorporado. Sin embargo, en los años 1950, el FUAT 266 echó por tierra esa teoría. Y después más manuscritos de la Septuaginta que fueron saliendo a la luz, que fueron permitiendo una mejor comprensión, más detalles sobre cómo se desarrolló el texto de la Septuaginta a través de los siglos. Mostró que el nombre aparece consistentemente donde quiera que ese pasaje de esos fragmentos contiene el nombre en el texto hebreo. Unas veces en palo hebreo, es decir, en los caracteres que surgen a partir del siglo XII en adelante, quizás siglo X en adelante, y que ya estudiamos en el video anterior. Ya vimos ya que también hoy ya podemos hablar del protohebreo, o que es el llamado proto-sinaítico, según vimos anteriormente. No se pierda la primera parte de este tema, donde nos explayamos en ello, y de ellos vamos a estar ahondando un poquito más, porque hay aspectos arqueológicos muy edificantes para la fe, que muestran claramente que la Biblia tiene razón con relación a una serie de datos históricos del tiempo del Éxodo, que hasta el momento la academia rechazaba por no tenerse evidencia. Sin embargo, ahora estos descubrimientos arqueológicos han echado por tierra totalmente este asunto. Entonces, lo que sucede, para que entendamos, ahora la academia reconoce que efectivamente la Septuaginta tuvo el nombre divino. Se hace como palo hebreo, como caracteres hebreos cuadrados, incluso con una transcripción desde el hebreo de las tres principales letras del nombre hacia el griego como Yao, es decir, Yod He Vav. Bueno, esto nos hace ver que no hay nada que asombrarse, el conocimiento es progresivo, por lo que si en 1991 la Organización de los Testigos de Jehová enseñó que los puntos vocálicos que aparecían ahí no eran los puntos podríamos decir, la fórmula de pronunciación para el nombre divino, eso no significa que hoy, en pleno siglo XXI, 32 años después, no se puedan encontrar elementos que demuestren precisamente que sí es posible, que esa es la pronunciación del nombre divino. Pero, para sorpresa de nuestros críticos, y fíjense, yo he encontrado esto muy frecuentemente, las personas que generalmente ofrecen críticas sobre nuestras creencias y el desarrollo doctrinal nuestro, pasan por alto justamente cómo esa doctrina se va desarrollando a través del tiempo. Es decir, no hace un análisis diacrónico o a través del tiempo de nuestra doctrina. Eso, por ejemplo, pasa muy frecuentemente, como pudieron ver en nuestro video anterior, sobre la afirmación de que nosotros adorábamos al Señor Jesucristo en el pasado, cuando la palabra worship en inglés en aquel tiempo tenía una connotación también de reverencia, y lo que el hermano Russell nos dice en el estudio de las Escrituras que estuvimos considerando cuidadosamente en ese artículo, es que a lo que se refiere con relación al Señor Jesucristo es reverencia, mientras que para Jehová envuelve una adoración como Dios supremo.
y por tanto este uso de worship o proskuneo, o sea, hack en hebreo, no significan bajo ningún concepto que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso, cosa que se deduce además del contexto del resto del capítulo en donde Russell trata este asunto. Russell fue desde un principio antitrinitario, y esto ilustra muy bien, queridos amigos y hermanos, que nuestros críticos pasan por alto totalmente el desarrollo histórico de nuestra enseñanza y no hacen ese análisis diacrónico, es decir, a través del tiempo de esa enseñanza. Pasa esto también con esta cita de la obra Perspicacia, sin lugar a dudas. Vamos a poder ver eso, recordemos esto, o sea, la obra Perspicacia. Vamos un momentico de nuevo acá al principio de nuestra aplicación y déjenme mostrarles un detallito, ¿no? Y es aquí el contenido de la obra. Aquí lo tenemos en la portada o página de los editores. En el volumen 1 ustedes pueden ver, esta es la impresión de julio de 2022, se hizo una reimpresión de esta obra, pero la obra surge en 1951 y se reimprime en los años 2016, 2020 y 2022. O sea, esta obra surge en 1991, 32 años atrás actualmente, y la pregunta que surge ahora es, ¿se ha actualizado el entendimiento de los testigos de Jehová con relación a estos puntos vocálicos? Bueno, sorpresa. Nuestros críticos, como siempre, quedan faltos en cuanto a su capacidad de investigar, y lo decimos con todo respeto, pero con toda sinceridad. Yo les tengo aquí preparado la atalaya del 1 de febrero del año 1999, lo pueden ver acá. Es decir, aproximadamente 8 años después de que la obra Perspicacia en español considerara este asunto y dijera, bueno, los puntos vocálicos que encontramos allí en los manuscritos hebreos no corresponden a los puntos vocálicos del nombre divino, sino más bien son una indicación para pronunciar el nombre como Adonai. Bueno, ahora resulta ser que en la atalaya del 1 de febrero de 1999 surge este artículo, o se escribe este artículo, Jehová o Yahvé. O sea, aquí la Organización de los Testigos de Jehová da atención de manera muy específica a lo que tiene que ver con la pronunciación de Jehová o Yahvé. ¿Cuál de las dos es la correcta? Entonces, pasa a mencionar aquí algo que ya tratamos anteriormente, dice híbrida, aberrante, monstruosa, y entonces dice la organización, ¿para qué utilizarían algunos hebraístas términos tan rotundos? O sea, términos como monstruoso, híbrido, aberrante. Dice, para cuestionar que Jehová sea una pronunciación adecuada del nombre divino en español. Ustedes recordarán que en nuestro programa anterior sobre este tema, la Enciclopedia Católica, no la Enciclopedia Católica, precisamente llamaba a esta pronunciación así, como monstruosa, híbrida o aberrante. Ahora, por más de un siglo ha habido vivas controversias al respecto. O sea, el esclavo está consciente de que hay controversias muy serias con relación a este tema. Dice, y hoy día parece que la mayoría de los entendidos favorecen el bisílabo Yahvé. Esto es un hecho. La mayor parte de los hebraístas dan su criterio de que tiene que haber sido Yahvé. Ahora dice el esclavo, pero es tan monstruosa la pronunciación Jehová. Es interesante cómo la organización sigue ahora analizando este asunto, porque lo que ustedes van a estar viendo constituye la base justamente de la presentación que vamos a estar considerando con ustedes acá en nuestro próximo programa. Y tiene que ver con los nombres teofóricos. Vamos a seguir examinando lo que dice la revista La Atalaya, porque a lo que queremos dar hoy día respuesta es a la afirmación de que nosotros estamos yendo en contra de lo que la Organización de los Testigos de Jehová ha publicado, y por tanto estamos engañando, ¿no?, a los testigos de Jehová al respecto. Dice, la raíz de la problemática. Según las Escrituras, Dios mismo fue quien reveló su nombre a la humanidad. Los textos bíblicos muestran que en la antigüedad sus siervos lo empleaban con frecuencia, como se puede ver en Ruth 2.4, donde ustedes recordarán que Boaz saluda a sus trabajadores y ellos les saludan con Jehová te bendiga. Además, los conocían otras naciones, según Josué 9, sobre todo después de que muchas de ellas entraron en contacto con los judíos que regresaron al exilio en Babilonia. De hecho, el libro de Salmos hace una declaración interesante aquí. Dice, declaren su nombre entre las naciones. O sea, los israelitas no tenían ningún tipo, incluso ya después de lo que es el éxodo,
a Babilonia de declarar el nombre divino a las naciones. Dice la obra de Interpreter's Dictionary of the Bible, hay considerables indicios de que la etapa post-exílica, o sea, posterior al exilio, la religión de los judíos atrajo a muchos extranjeros. O sea, esa pronunciación era conocida. Ya vimos detalles arqueológicos que muestran que Mesá, el rey de Moab, había estado utilizando el nombre en su llamada estela de Mesá o estela moabita. Así que se conocía, los egipcios lo conocían también, como pudimos ver en las inscripciones del templo de Soleb que nos presentó allá Samuel en su momento en su disertación. No obstante, para el siglo I de nuestra era había una actitud supersticiosa ante el nombre divino. Con los años no solo dejó de usarlo abiertamente en la nación judía, sino que algunos prohibieron de forma terminante que se pronunciara. De ahí que se perdiese la pronunciación correcta. Vamos a parar ahí. Note, parece ser que el esclavo está haciendo la misma afirmación que hizo allá en la perspicacia, pero noten ahora lo que viene a continuación. O no se perdió. O sea, aquí dice, oye, espérate un momentico. Esta es la afirmación que comúnmente se hace, pero ¿será que de verdad se perdió o no? ¿Por qué? Vamos a ver sobre qué base, y esto es muy interesante, pero vamos a estar considerando, o sea, aquí el esclavo cita justamente de algo que nosotros vamos a estar citando en nuestra presentación, que muestra un entendimiento claro del punto. ¿Qué encierra un nombre? El nombre divino se escribe así en hebreo, Yod, He, Bad, He. Estas 4 letras que se leen de derecha a izquierda se conocen habitualmente como el tetragrámaton, dado que la Biblia contiene muchos nombres de personas y lugares que incorporan una forma abreviada del nombre divino. ¿Hay la posibilidad de que esto nos den alguna idea de cuál era la pronunciación del nombre de Dios? Noten esto, ahí está el punto central. Empieza la organización de los testigos de Jehová aquí a decir, oye, hay muchos nombres de personas y lugares que se incorporaron de forma abreviada el nombre divino en ellos. Es como mostramos nosotros acá, vamos a presentárselo de nuevo, ¿no? Estos son algunos de los nombres, por ejemplo, Yehohanan, Yehoiada, Yehoiakim, Yehoiakim, ahora con M, al final, Yehonadab, Yehonatán, Yehoram, Yehoada, Yehotzada, Yehoshaphat, Jehoahaz, Jehoaz, Jehozabac, Jehoseph y Yehoshua. Sobre este Jehoseph hay una historia muy interesante que les quiero contar, pero más adelante. Muy hermosa, ¿no? Porque va a estar dentro de lo que es el programa que vamos a estar considerando. Así que aquí tenemos 12 diferentes nombres teofóricos. La palabra teofórico significa simplemente portador del nombre de Dios. Theo, es decir, Dios, y foros, que es aportar. Así que Yehohanan, noten ustedes que tiene exactamente las 3 primeras consonantes del nombre divino. Así que tiene esas 3 consonantes que juegan como consonantes y que son pronunciadas como Yeho. Exactamente la misma pronunciación que aparece en el texto masorético para Yeho. Algunos dicen, bueno, pero es que, claro, cuando cambiaron las vocales del nombre divino para evitar su pronunciación, también cambiaron las de los nombres teofóricos para que no pudiera ser reconocido. La Septuaginta destruye eso de una manera tremenda, pero eso lo vamos a dejar para el programa que viene. Vamos a seguir concentrados en lo que nos está diciendo la organización. Nos está diciendo, oye, mira, hay en hebreo muchísimos nombres que tienen el nombre divino. ¿Pudieran darnos ellos una clave para cómo se pronunciaba ese nombre divino, dado que comienzan con el nombre divino? Entonces vamos a seguir viendo lo que la revista La Atalaya dice. La hay. O sea, sí la hay. Vamos a ver. Aquí comienza a mostrarse un cambio de postura en base a información que ahora la organización le da consideración a ella y que surge en el año 1995, exacto. Es decir, unos 4 años después, la organización encuentra un elemento muy interesante. Según George Bushman, profesor emérito del Seminario Teológico Wesley en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en la antigüedad los padres solían dar a sus hijos nombres que incorporaban el de sus dioses y cuya pronunciación dependería del nombre de la deidad. Así que ahí está el punto. Algo interesante, y esto lo hace Bushman en un libro que él escribe, en donde él tiene un apéndice, si yo lo tengo ahí, para lo que es la pronunciación del nombre divino. Y entonces él dice, oye, mira, en el pasado, los padres, si eran fieles a Baal, por ejemplo, le podían poner Baal.
al Hijo. Ahí el nombre de Baal estaba envuelto en el nombre completo de este individuo. Y entonces él dice, el tetragrámaton se empleaba en los nombres propios y siempre se usaba la vocal intermedia. Este es un detalle iluminador. ¿Por qué? Porque cuando se utilizaba el tetragrámaton, es decir, las 4 letras, como parte del nombre propio, dice, siempre se usaba la vocal intermedia. ¿Cuál es esa vocal intermedia? Es precisamente la Jolan, esta que ustedes pueden ver aquí arriba. Así que siempre, y lo podemos ver, Yeho, o sea, y ustedes pueden ver que los 12 nombres que aparece el nombre al principio de un nombre teofórico, es decir, de un nombre de una persona donde se incluye como parte de su nombre el nombre divino, la Jolan aparece siempre invariablemente. Es solo cuando se pone al final del nombre y que hay una contracción de ese nombre, ya no se utiliza el tetragrámaton completamente, sino el nombre poético de Dios, que vamos a estar considerando en otro programa, no va a ser el tema ahora, que se acorta y puede ser utilizado Yah o Yahu. Pero, como vamos a estar viendo en uno de nuestros programas, si Jehová lo permite, vamos a estar viendo claramente que mientras que Jehová puede darnos cuenta, nos puede ayudar a nosotros a comprender por qué, por ejemplo, el nombre Yah, si ustedes ven una contracción, y vamos a estar viendo que las contracciones son frecuentes, tanto en el hebreo como en el griego, vamos a ver que tenemos la Yod aquí, y tenemos acá la Kamak y esta Hei. Por tanto, Yah puede venir de la contracción y eliminación, por tanto, de la Hei intermedia, de la Jolan y de la Vav, y entonces nos queda Yah. Y esto es algo que ocurre en el hebreo. Ese tipo de contracciones, y lo vamos a estar probando en su momento. Así que Jehová nos permite entender por qué la pronunciación Yah es una contracción, pero adicionalmente eso también porque Yahu, al final, como Gimel Yahu o Jeremías, en este caso, Yahu es simplemente Jehová, es Él, y lo vamos a estar viendo en el nombre Jehú en su momento. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, mira, la verdad, dice Boschman, la verdad es que el tetragrámaton se empleaba en nombres propios y siempre se usaba la vocal intermedia. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a verlo para que ustedes puedan entenderlo claramente acá, en el mismo comienzo de nuestra presentación, aunque vamos a estar hablando de esto más. Fíjense, acá, perdón. Fíjense, y Jehová, aquí ustedes tienen la Jolan, ¿verdad? Transliterada al español, pero ¿puede usted ver una Jolan intermedia en Yahvé o Yahweh? No. Y esto va en contra totalmente del fenómeno que encontramos en los nombres teofóricos, en donde la Jolan inalterablemente aparece. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué aparecería la Jolan en los nombres teofóricos si la Jolan no fuera parte del nombre de Dios? Esa Jolan no es nombre de parte de Dios, del nombre de Dios, como se puede ver aquí, y no existe en el nombre Yahvé. ¿Cómo se explica que, sin embargo, cuando un nombre está compuesto por el propio nombre de Dios, encontremos que tenga siempre la Jolan? Como la pueden ver aquí, exactamente igual que en el nombre divino. Entonces, esto, Boschman dice, oye, mira, de hecho yo lo voy a mostrar ahorita, yo tengo una suscripción a la BAR, esa Biblical Archaeology Review Magazine, o sea, la revista de revisión de la arqueología bíblica. Vamos a estar viendo que Boschman hace una, pudiéramos decir, replay, es como una answer, como una respuesta que Boschman hace a otro hebraísta que plantea que Yahvé tiene que ser la pronunciación correcta, y él dice exactamente lo mismo. O sea, en todos los nombres teofóricos que encontramos al principio y que contienen los tres, pudiéramos decir, no, las tres consonantes de ese nombre, tienen la Jolan como parte del nombre. Y como ustedes van a estar viendo en el próximo programa, cuando examinemos la evidencia proveniente, en este caso, de la Septuaginta, vamos a encontrar que hay una razón muy clara para la forma en que la Septuaginta utiliza el nombre, y que este nos dice que Ieo era parte del nombre traducido por la Septuaginta. Eso lo vamos a estar considerando, como lo hemos dicho, si Dios lo permite, por supuesto, la próxima semana. Entonces sigamos con la lectura de la revista La Atalaya. Veamos algunos ejemplos bíblicos de nombres de personas que incluyen una abreviación del nombre divino. Jonatán, que en la Biblia hebrea es Jonatán o Jehonatán, significa Yaho o
Yahová ha dado, indica Boschman. Asimismo, considera que el nombre hebreo del profeta Elías, Elijah o Eliyahu, quiere decir mi Dios es Yahó o Yahuwah. Igualmente, el nombre hebreo Jehoshaphat o Jehoshaphat significa Yahó ha juzgado. O sea, ahora otra vez dice, bueno, mira, Natán, por ejemplo, ¿no? Que para Boschman, y esto, ¿por qué Boschman utiliza una A? Pueden haber dos razones para esto. En primer lugar, porque la A muchas veces suena como AE, una breve AE en inglés, por tanto sería Yeho, pero una E mucho más corta. O puede ser que él considere que la Sheva, que en ocasiones puede ser una A, en este caso sea una A. Aunque hay razones filológicas para mostrar, y eso lo vamos a considerar en su momento, que más bien es una E, por tanto sería Yeho. Pero Boschman reconoce que aquí Yeho tiene una O intermedia. Yahó o Jehová ha dado, es lo que significa Jehonatán. Y él menciona, bueno, pues Eliyahu significa mi Dios es Yahu o Yahuwah. Ahora bien, una pronunciación bisílaba del tetragramatón como Yahvé no permitiría que la vocal O formara parte del nombre divino. Ahí hay un elemento central, que es el que estábamos considerando, que evidentemente lo pueden ver aquí. Yeho aquí no tiene en ningún momento, no pierde la O, tampoco la contracción, y aquí vamos a hablar de las contracciones en su momento. En hebreo, fíjense que aquí la Sheva se pierde. Vamos a ver por qué se pierde. Vamos a ver que esto es un fenómeno muy interesante en hebreo. Es el mismo nombre, solamente que hay una contracción del nombre y pasa a ser Jonatán. De ahí viene precisamente nuestro Jonatán en lo que es el español. Y ustedes ven, sin embargo, que se pierde la Sheva, pero la Jolán no se pierde. La O no se pierde. Entonces dice el esclavo, oye, una pronunciación bisílaba como la que podemos ver acá, es decir, una pronunciación como la de Yahvé, que tiene solamente dos sílabas, Yahvé, pierde la Jolán, no tiene la Jolán, que sí aparece en todos los nombres teofóricos con los que comienzan los nombres, o sea, con el que comienza el nombre de Dios, Yehó. De manera que esto, dice la organización, basado, fíjense que esto es un artículo de Boschman del año 1995, muy interesante, y él dice, oye, siempre, vamos a verlo un poquito más allá, dice, pero este aparece incorporado en decenas de sustantivos bíblicos con una vocal intermedia, tanto en la forma completa como en las abreviadas. Sirvan los ejemplos de Jehonatán y Jonatán. De ahí que Boschman diga tocante al nombre divino. En ningún caso se omite la vocal O. El término se abrevia a veces se abrevia, pero nunca Yahvé. Cuando la pronunciación del tetragramatón era monosílaba, se decía Ya o Yo. Cuando era trisílaba, debía haber sido Yahová o Yahuwah. Si alguna vez se abrevian las dos sílabas, serían Yaho. O sea, él dice, en ningún caso que encontramos en las escrituras hebreas, la vocal Jolán deja de existir, sigue estando. Y eso lo dice en Biblical Archaeology Review. Yo tengo una suscripción a esta revista, a ver si se lo puedo mostrar. Aquí está. Lo dice justamente, pueden ver acá que es el sitio de Biblical Archaeological Society y su revista Biblical Archaeology Review. Esta es la de marzo del año 1995, marzo-abril. Es una publicación bimensual, es decir, sale cada 2 meses. Y acá vamos a buscar un momentico para que ustedes puedan ver. Vamos a buscar Yahó. Vamos a ver. Perdón, lo busqué en el lugar equivocado. Aquí, ahora sí. Vamos a ver acá, fíjense ustedes aquí, el tetragramatón. Esto es lo que se conoce, esta es la sección que se conoce, vamos atrás un momentico, como consultas y comentarios. Entonces vamos otra vez acá, es un artículo que, como van a poder ver cuando la organización cita, es de George Wesley Boschman, profesor emérito de la Wesley Theological Seminary en Washington DC. O sea, este artículo sale en 1995 y aquí está la parte que cita la organización. Cuando el tetragramatón era pronunciado, vamos a ampliárselo un poquitico para que lo puedan leer mejor, como una sola sílaba, este fue Ya o Yo. Cuando este fue pronunciado como 3 sílabas, debe haber sido
Yahová o Yahuwah. Yo sigo pensando que esta A suena como una AE, algo muy común en inglés, Jehová o Yehuva. If it was ever abbreviated to two syllables, o si alguna vez fue abreviado a two syllables, a dos sílabas, este habría sido Yehu o Yahu. Pero aún esta manera, ¿no?, de este spelling es como este deletreo puede haber sido pronunciado con 3 sílabas, incluyendo la final aspirante, o sea, lo que es sería la Hey como aspirante. Y entonces, bueno, he mencionado otros detalles que ahora mismo no nos vamos a meter en ellos. La cuestión fundamental es que él dice claramente que no hay en ningún momento una abreviación del nombre divino en donde pueda terminar como Yahvé. El nombre divino siempre tiene la Jolán intermedia y por tanto, bueno, pues esta forma de deletrear en realidad echa por tierra el punto de vista de otro hebraísta que él menciona aquí, que fue How Yahweh Was Pronounced. Esto fue un artículo, o sea, que fue dado por el profesor Reinen, otro hebraísta, que trató de demostrar que Yahvé o Yahweh es la pronunciación correcta, y entonces él menciona 4 elementos que comúnmente se mencionan para lo que es Yahweh. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que entre los papiros mágicos, es decir, los papiros de los llamados gnósticos, aparece IAUEB o YAIOUE. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Acá vemos claramente que se trata de papiros mágicos. Vamos a ver eso en detalle en su momento. Y entonces este es uno de los elementos que se utiliza. Después la cita de Clemente de Alejandría. Se habla del elemento etimológico y por qué ese elemento etimológico es errado. O sea, trata este asunto con cuidado, ¿no? Y va paso por paso desarticulando totalmente ese punto de vista. Y entonces él dice, oye, en ningún momento encontramos bajo ningún concepto que el nombre haya sido se le haya omitido la Jolán, excepto cuando tenemos, como bien dice de aquí, la pronunciación con una sola sílaba, porque cuando viene con 3 sílabas siempre tenemos acá la Jolán. Entonces vamos a continuar con la lectura de la Atalaya. Ya vimos la cita que hizo la organización con relación a Biblical Archaeology de marzo de 1995. Dice, esta explicación nos ayuda a entender el comentario que hizo Gesenius, hebraísta del siglo XIX, en su obra Hebrew and Chaldean Lexicon of the Old Testament Scriptures. O sea, sería léxico hebreo y caldeo. Bueno, el caldeo aquí es el arameo, por supuesto, de las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, aquí está traducido. Bien. O sea, léxico arameo y caldeo del Antiguo Testamento. Bueno, quien cree que Jehová, anótenlo aquí de derecha a izquierda, era la pronunciación real del nombre divino, no carece por completo de base para sustentar su opinión. Así puede explicarse mejor las sílabas abreviadas Yeho y Yo, con las que empiezan muchos nombres propios. O sea, incluso este hombre, y vamos a verlo aquí porque interesantemente, antes de nosotros encontrar esta atalaya, en mi presentación, yo hago referencia, cuando hice la presentación, ¿no? Y yo sé por supuesto que este es el punto de vista de la organización, ¿no? En estos momentos. Yo no había salido a buscar la atalaya donde yo leí hace muchos años, estamos hablando del año 1999, hace 32 años atrás que yo leí esta atalaya, y yo tenía claro que la organización hablaba de los nombres teofóricos como una base para que el nombre de Jehová hoy día sea aceptado como la pronunciación correcta. No recordaba exactamente que hacían incluso una cita de Gesenios, pero yo sí conozco la cita de Gesenios por haber leído, por supuesto, artículos sobre el asunto. Y aquí está primero el punto de vista que él menciona sobre Yahvé, pero después en la página, o sea, esta es la 337, y después en la misma página 337, pero más abajo, dice también, aquellos que consideran que Jehová es la correcta o la pronunciación actual, no están, sin embargo, completamente sin fundamento sobre el cual defender su opinión. De esta manera se puede, la forma o las sílabas abreviadas Yeho y Yo, con las cuales muchos de los propios nombres comienzan, puede ser más satisfactoriamente explicado. Y este argumento, fíjense ustedes qué interesante, recorre un largo camino para probar que las vocales de Jehová son las verdaderas. Esto ya no lo pone Gesenios, sino el
Samuel Prydhouse como una, pudiéramos decir, como una nota. Y mira, esto que él explica aquí, sin lugar a dudas, muestra que estas son las vocales verdaderas. O sea, esta cita que se hace, yo la conocía anteriormente, vuelvo a decir, yo leí por supuesto en su momento este artículo de la Atalaya, y lo que no recordaba que el artículo de la Atalaya hacía un comentario, o hacía una cita del comentario que hizo en su léxico hebreo y arameo Wilhelm Gesenius. Dice: no obstante, en la introducción de su reciente versión de los 5 libros de Moisés, Everett Fox, otro académico, señala: han sido infructuosas las tentativas antiguas y modernas de recuperar la pronunciación correcta del nombre divino hebreo. No puede probarse definitivamente que la forma que a veces se escucha Jehová o la forma preferida por los expertos Yahvé. O sea, este punto de vista sigue estando en mente de muchos académicos, no se puede demostrar. Yo creo todo lo contrario. Ya vimos ya en nuestra presentación anterior que el B52, y junto al B52, como prometimos, hay muchos otros manuscritos, como pueden ustedes ver acá. De hecho, el hermano Steven, el hermano que me encaminó a mí sobre la pista de esta rafé final, que yo desconocía, por supuesto, tiene otros manuscritos que me dijo que muy gentilmente que va a proveerme la lista para yo poder compartírselo con ustedes. Pero tenemos al menos 7 otros manuscritos que muestran claramente que el B52 no es el único. Aquí tenemos claramente la rafé sobre la Hei final, y volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué situar, si no se está tratando de proveer pronunciación al nombre divino, por qué situar un símbolo diacrítico para mostrar la pronunciación vocálica de una consonante como matelecciones? Eso no tiene sentido alguno. Es como la barrera a nivel que yo les puse a ustedes ahí frente a un lugar donde no hay un paso del tren. Entonces, lo cierto es que sí hay forma de saberlo. Si tenemos esa rafé, indica que entonces las vocales que aparecen ahí deben ser las vocales correctas. Debemos también tener en consideración los nombres teofóricos que vamos a estar considerando extensivamente, si Jehová lo permite, en nuestro próximo programa, con prueba filológica proveniente tanto del hebreo como del griego. Y entonces dice: lo más probable es que los entendidos prosigan con el debate. Los judíos dejaron de pronunciar el nombre del Dios verdadero antes de que los masoretas elaboraran el sistema de puntuación vocálica. Por ende, no hay forma concluyente de demostrar qué vocales acompañaban las vocales Jehová. O sea, el esclavo dice: bueno, mira, todavía no tenemos una forma concluyente. Es decir, la verdad, los eruditos siguen debatiendo sobre este asunto, pero con todo, o sea, a pesar de lo que los eruditos dicen, los nombres de algunos personajes bíblicos cuya pronunciación correcta nunca se perdió, constituyen una clave innegable sobre la pronunciación del nombre divino en la antigüedad. O sea, el esclavo dice: hey, mira, ok, está bien, los eruditos dicen esto. Y bueno, está bien, vamos a decir, no tenemos forma de probarlo definitivamente, pero oye, espérate un momentico, que los nombres teofóricos sí tienen una clave para la pronunciación, porque la pronunciación de los nombres teofóricos no se perdió y puede ser rastreada, como vamos a estar viendo, hasta el siglo III antes de nuestra era. Estamos hablando antes de los manuscritos del Mar Muerto. De hecho, como ustedes pueden ver acá, yo hago una gráfica del tiempo. Vamos a buscárselo un momentico acá, para ayudarles a comprender, bueno, está para atrás, para ayudarles a comprender la importancia de la Septuaginta. Aquí lo tienen, lo ven ustedes. Tenemos el texto masorético alrededor del siglo VI, VII antes de nuestra era, y tenemos la Septuaginta, que es del 250 aproximadamente antes de Cristo, y fíjense, antecede a los manuscritos más antiguos del texto de Mar Muerto, los manuscritos de Mar Muerto, por unos 25 o 30 años. El más antiguo de los manuscritos de Mar Muerto es 30 años más joven que los textos de la Septuaginta originales. Entonces, evidentemente, aquí esto nos está diciendo claramente que la Septuaginta constituye un elemento de prueba innegable que vamos a estar considerando en su momento muy cuidadosamente, pero el esclavo nos está diciendo: ok, mira, independientemente de lo que dicen los eruditos, ¿verdad? Y sigan con su debate, y bueno, y no se pueda decir de forma concluyente, ya, definitiva. Oye, lo cierto es que los nombres de algunos personajes bíblicos cuya pronunciación correcta nunca se perdió, constituye la clave innegable sobre la pronunciación del nombre divino en la antigüedad. Es una clave innegable. Nos ayuda a comprender que el nombre realmente, su pronunciación empezó con Yehó, como se puede encontrar en el texto masorético. Y entonces ahora viene un elemento esencial, fíjense. Ok, perfecto.
La pregunta sería la siguiente, ¿no? Si en el texto masorético la pronunciación Yeho se mantuvo para el nombre, ¿sobre qué base se puede asegurar que entonces la Kamat que aparece aquí no es parte del nombre? Sobre todo cuando tomamos en consideración que la Hei final está marcada en el B52 y en otros manuscritos hebreos antiguos con una Rafé para indicar que esto tiene que ser una vocal, por tanto una A o una E. Y Yehové o Jehová sería muy raro, y sobre todo hay que tomar en consideración que los nombres que terminan con Baf, He, terminan con una Kamat en el texto hebreo. Sería muy raro que hubieran participado, ¿no? o permitido la inclusión de estos signos vocálicos, la Sheba y la Jolan, indicaran que tenemos acá una vocal y entonces la pronunciación de esa vocal no fuera esa Kamat. Es algo absurdo, ¿no? Pero bueno, el punto central que queremos mostrar, y entonces dice el esclavo que por esta razón al menos algunos eruditos coinciden en señalar que al fin y al cabo la pronunciación Jehová no es tan monstruosa. Es decir, que el artículo de 1999, unos 8 años después de lo que declarara la obra Perspicacia, pone de relieve un cambio en el punto de vista sobre este asunto. Sí, es verdad, si nos volteamos al mundo académico, lo que vamos a encontrar, y nosotros se lo hemos dicho con total sinceridad, es que la mayor parte de los académicos considera que la pronunciación es llave. Pero bueno, es que la mayor parte de los académicos también creían que el nombre no estaba en los manuscritos de la Septuaginta, por razones históricas aparentemente confiables, ¿no? Como el hecho de que los grandes manuscritos del siglo IV después de Cristo, en ninguno de ellos aparece el nombre. Bueno, aunque hay algunas cosas hay que considerar, porque Marcialis sí tiene el nombre divino, ¿no? Incorporado en caracteres hebreos interesantes, como pipí, o sea, la forma de escribirse como si fuera Yod He Vav, pero con caracteres hebreos. Pero bueno, ese es otro tema, no queremos llenar. Como les dije, hay muchísima información sobre este tema que contribuye a entender mejor este asunto. Ahora, lo que queremos ilustrarles con esto es, generalmente nuestros críticos lo que hacen es tomar una pieza de nuestra información. No, mira, no, espérate, ¿y qué hay de esto? ¿Por qué no haces un análisis diacrónico de cómo se ha desarrollado nuestro entendimiento del asunto y verificas cuál es el último punto de vista? Entonces, lo que nosotros estamos afirmando no va contra lo que el esclavo fiel y discreto ha publicado, ni contra lo que la Organización de los Testigos de Jehová ha publicado. Eso es totalmente falso. Sí, es cierto que la obra, la enciclopedia bíblica Perspicacia para comprender las escrituras, hizo esa afirmación, pero fue corregida 8 años después y se dice, hey, mira, los nombres teofóricos y coincidentemente, digo coincidentemente porque para que ustedes entiendan la idea, ya nosotros teníamos preparado este programa y alguien me hace ese comentario en mi canal, oye, pero mira, el problema está que ustedes están en contra de lo que la organización de ustedes enseña, porque mira, perdón, digo, este hombre parece que nunca ha leído la Atalaya. Me puse a buscar, porque yo recuerdo que yo leí una Atalaya que hablaba sobre ello. Y me puse a buscar en mis archivos qué es lo que esta Atalaya decía. De hecho, denme un segundo, déjenme buscarla a ver si yo encuentro la Atalaya original. Bueno, aquí las tenemos. Déjenme buscarles un artículo de 1 de febrero de 1999 para que puedan ver el texto en PDF. Y vamos a un momentico. Aquí lo tienen, miren, o sea, Jehová o Yahvé. Vamos a la página 30 para poder ver si verdaderamente el artículo aparece ahí, tal como aparece en la edición digital, ¿verdad? Alguien pudiera decir, bueno, pero imagínate, el problema está que la edición es digital, eso lo pueden haber corregido. No, aquí tienen, mírenlo ahí. Miren, Jehová o Jehová o Yahvé. Entonces, vamos aquí al final y el esclavo nos dice lo siguiente. Lo más probable es que los entendidos prosigan con el debate. Los judíos dejaron de pronunciar el nombre del Dios verdadero antes de que los masoretas elaboraran el sistema de puntuación vocálica. Nehemías Gordon ha mostrado que, sin embargo, tradicionalmente esa pronunciación se transmitió de rabáis a rabáis, es decir, de individuos que se estaban iniciando como rabí, a otros rabíes, o sea, los rabíes a otros rabíes. Y por ende no hay forma concluyente de demostrar qué vocales acompañaban las consonantes IHWH o YOTGH. Con todo, los nombres de algunos personajes bíblicos cuya pronunciación correcta nunca se perdió, constituyen una clave innegable sobre la pronunciación del nombre divino en la antigüedad. Por esta razón, al menos algunos eruditos coinciden en señalar que al fin y al cabo,
la pronunciación Jehová no es tan monstruosa. Así que esto nos deja claro que la afirmación que esta persona hizo en mi canal está totalmente descaminada. Nos muestra que no ha estudiado a fondo. Es lo que yo les digo. Como ustedes recordarán cuando hablamos de Winston Medina, ¿no? y su afirmación de que la Organización de los Testigos de Jehová tradujo Tito 2.13 como del gran Dios y Salvador Jesucristo, aludiendo como prueba histórica de ello en el canal del doctor Emanuel Hernández. Él aludía a lo que se conoce como el emphatic diglot o el diaglotón enfático, y yo le puse una nota: oye, no sabes que eso fue producido por Benjamin Wilson y que simplemente nosotros lo que hacemos es que tenemos el derecho de reproducirla como libro, tenemos el derecho de reproducción, pero no fuimos los que lo hicimos. Esto es algo común en nuestros detractores. No hacen una investigación a fondo, simplemente oyen algo y se imaginan algo, o dicen: mira, aquí tenemos una pieza de información contra los testigos de Jehová, ¡boom!, y allá la lanzan. Entonces quedan en ridículo totalmente, con el debido respeto a la persona que me dejó ese comentario, porque la evidencia nos dice todo lo contrario. Es decir, sí, es verdad que eso fue lo que en su momento los testigos de Jehová entendieron, pero después, en 1999, en base justamente a esta revista que les mencionamos anteriormente, revisión o review, The Bible Archaeology Review, de marzo de 1995, fíjense, 1995, marzo, abril 1995, Atalaya sale en 1999. ¿Por qué? Porque alguien del comité de redacción encontró el artículo y dijo: oye, un momentico, pero lo que este hombre dice tiene sentido. Ok, está bien, ¿qué hay de los nombres teofóricos? ¿Se perdió la pronunciación de los nombres teofóricos? No, no se perdió. De hecho, es como los judíos hoy día continúan utilizando estos nombres. Por tanto, y vamos a estar viendo en nuestro programa algo que me dijo Luis Pío V. Me dijo: no, porque el problema está que cuando cambiaron las vocales del nombre, cambiaron también las vocales de los nombres teofóricos. Bueno, eso no es lo que la prueba filológica nos dice, basada en la Septuaginta, que vamos a estar considerando abundantemente, vamos a estar viendo abundantemente en nuestro programa. Esto a fondo, ustedes van a poder ver. Va a ser un poquito pesado el programa porque tengo que tratar necesariamente aspectos filológicos esenciales, pero van a poder ver que en realidad esa pronunciación, como bien dice el esclavo, no se ha perdido. De hecho, los eruditos no la ponen en duda, y los eruditos aceptan la pronunciación masorética, que al menos puede ser rastreada, esa pronunciación como correcta, del texto masorético como correcta, hasta el siglo III a.C. No puede seguir hacia atrás, porque recordemos algo: nos tenemos un punto de comparación, es decir, la Septuaginta surge en el siglo III, pero que muchas de estas, pudiéramos decir, transliteraciones que hicieron los judíos, que hicieron la Septuaginta, y queremos hablar un poquito sobre algunos errores que se tienen a veces sobre la Septuaginta. Hay quien piensa que la Septuaginta se produjo todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. O sea, no es así. Originalmente solamente se tradujo de Génesis hasta Deuteronomio, o sea, lo que nos conocemos como el Pentateuco o los 5 rollos de Moisés. Y es interesante, hermanos, que después, poco a poco, otros traductores, no los mismos, puede que algunos de los mismos hayan estado envueltos, pero otros traductores tradujeron el resto de los libros, excepto, si mal no recuerdo, el libro de Daniel. Tendría que revisar el dato, ¿no? Por supuesto, no quiero estar diciendo un disparate, pero me parece que el único que no se tradujo fue el libro de Daniel, dentro del texto de la Septuaginta. Bueno, no, yo les prometo que voy a investigar y les dejo saber, para no dejarles con ese dato inconcluso. La cuestión fundamental que queremos decir es, estos individuos, conocedores del hebreo y del griego, al traducir ciertas palabras que no tenían traducción, ¿no? Por ejemplo, amar, love, en inglés, ¿verdad? Yo traduzco. Pero Renan no tiene traducción. Renan tiene que ser traducido con una transliteración. Y claro, esa transliteración tiene que estar de acuerdo a las normas filológicas, fonéticas del idioma receptor. Si estoy traduciendo del español al inglés, conforme a esas normas del inglés, no del español. Y eso es lo que hacen los traductores de la Septuaginta, como vamos a estar viendo, respetando incluso lo que se conoce como el fenómeno de contracción de vocales simples, que vamos a estar examinando en base a la obra de Mons. Pero, podemos decir, esto viene para la próxima, el próximo programa. Esperamos, si Jehová lo permite, sea la próxima semana o la semana siguiente. Un detalle que les quiero compartir de mi vida personal, ¿no? Y bueno, quisiera que
pudieran comprender bien el punto. Por los últimos 28 años he servido y sigo sirviendo como superintendente de congregación. Pero debido a problemas de salud se me está haciendo muy difícil el seguir sirviendo en esta capacidad. De hecho, he estado pensando en más de una ocasión en pedir a los hermanos que me liberen de mi responsabilidad como anciano. Esa es una decisión a la que he llegado después de meditar y orar mucho sobre ello. Y por tanto, estoy casi seguro que durante la visita del superintendente de circuitos, sino antes, voy a estar solicitando que se me libere de esas responsabilidades. Eso no significa, por supuesto, para nada que no siga amando a mis hermanos, que no tenga el deseo de servirles. Simplemente es que mi salud, a veces tengo que atender un asunto importante en la congregación y aspectos de mi salud no me permiten atender ese asunto, y entonces la atención que se le debería dar sufre como consecuencia de ello. No significa para nada, por supuesto, que no voy a seguir tan activo como me sea posible como siervo de Jehová en la predicación y en otras actividades de la congregación. Es solo que muy probablemente tenga necesidad de librarme de esa carga de responsabilidad, porque ya en estos momentos, después de 28 años de haber estado sirviendo a mis hermanos en esta asignación, ya en estos momentos no me siento físicamente bien para poder hacer esto. Por eso les he estado orando mucho, les he estado solicitando que ore mucho por mi salud, porque mi salud no ha estado bien en los últimos tiempos. Seguimos aguantando, como dice Pablo, una espina en la carne, y confiamos en que Jehová nos provea la ayuda necesaria para seguirle sirviendo hasta el fin. Agradecemos muchísimo su atención a este programa. Esperamos que les haya edificado, que les dé la respuesta a los hermanos sobre que la organización no enseña actualmente lo que estos individuos dicen, y sobre el hecho de que el nombre Jehová tiene un sólido background. Por supuesto, no estamos examinando el aspecto filológico hoy, solamente estamos viendo lo que la organización menciona, y esto que la organización menciona va a quedar completamente demostrado a la luz de esto que vamos a estar presentando, si Jehová lo permite. Digo siempre si Jehová lo permite, porque como dice Santiago, no sabemos si mañana vamos a estar vivos, ¿no? Somos neblina que desaparece. Entonces, si Jehová lo permite, vamos a estar considerando toda esa evidencia lingüística que pone de relieve que los nombres teofóricos nos dan la clave de la pronunciación y están estrechamente cerrados en concordancia con el nombre divino, tal como comienza el nombre divino, es decir, Yehohanan. Entonces, eso lo vamos a estar considerando, si Jehová lo permite, en el próximo programa. Una vez que terminemos con estos programas, no piensen que me he olvidado del tema de Colosenses 1:16. Solamente que primero que todo, esto para mí tenía una importancia tremenda. Algunos opositores nuestros cuestionan el nombre de Jehová. Entonces dicen, ustedes son testigos de nadie, porque el nombre de Jehová no tiene ningún sustento académico, y eso es totalmente falso, como hemos podido ver. Algunos plantean, bueno, ustedes al usar el nombre de Jehová se contradicen a sí mismos, porque si las vocales no se tiene una noción de cuáles eran las verdaderas vocales, no hay por qué usar un nombre. Hemos visto que el esclavo ha mencionado, no, un momentico, espérate. Sí hay base, no es tan aberrante, ni monstruoso, ni híbrido, ¿no? Como algunos mencionan, sí hay base, y hay base sólida. Y vamos a estarla considerando más en detalle en el próximo programa. Esperamos que este programa les haya edificado, les dé respuesta a esa afirmación de que la organización enseña actualmente que estos puntos vocálicos que aparecían en el texto masorético no corresponden a los del nombre divino. Por tanto, Jehová es una pronunciación híbrida, monstruosa, fantasmal, como dice el erudito que cita Bauschman en su artículo, y la realidad es todo lo contrario. Mientras más tiempo pasa, como bien dice el libro de Proverbios 4:18, más clara se hace la luz de la mañana, hasta que el día es perfecto y podemos ver con mayor claridad. En la medida que se acerca el fin, van apareciendo elementos arqueológicos interesantísimos que están poniendo fuera de toda duda la veracidad de lo que es el texto, la historia del texto divino. Y queremos también hacer una serie sobre ello, porque consideramos que responder a individuos como Israel Finkelstein, el prominente arqueólogo que ha puesto en duda el texto, la historicidad del texto hebreo, merece sus programas también, para mostrarles a ustedes la otra cara de la moneda. Una vez más, esperamos que les haya edificado. Gracias por estar con nosotros, y que Jehová les guarde y les bendiga.